Buenas noches con todos, mi nombre es Anthony Timoteo Maita, soy de la carrera de Ingeniería Industrial. El proyecto que nos tocó exponer es óptica. Yo les explicaré sobre la óptica física. La óptica física estudia la luz como una onda electromagnética. Como podemos ver en la imagen de la onda electromagnética, está formado por un campo eléctrico y un campo magnético, que van perpendiculares hacia la dirección de la luz. También nos permite explicar fenómenos como la interferencia, la difracción y la polarización. La interferencia es cuando dos ondas de la luz se superponen y se combinan. Esto va a producir zonas más brillantes o zonas más oscuras. La difracción es cuando la luz se desvía o se abre al pasar por una rendija, formando así patrones de franjas diferentes. Y la polarización es cuando ordenamos a la luz y sus vibraciones quedan en un solo plano, eliminando las direcciones desordenadas. Tenemos tres formas de polarizar la luz. Por filtros polarizadores que dejan pasar vibraciones en un solo plano. Como podemos ver en la imagen, polarizando la luz no polarizada, ya sea la luz solar o la luz de un foco, pasa por un polarizador. Esto corrige hacia una sola dirección y lo convierte en luz polarizada. El otro es por reflexión. Al reflejarse en agua, vidrio o metal, parte de la luz queda ordenada. Por refracción, al atravesar ciertos materiales, la luz se polariza parcialmente. También tenemos la imagen de James Clerk Maxwell. Él fue un físico escocés que logró unificar la electricidad y el magnetismo en un solo fenómeno, que es el electromagnetismo. Gracias a sus ecuaciones demostró que la luz es una onda electromagnética y calculó con exactitud su velocidad en el vacío. Estos aportes que él realizó permitió el desarrollo de tecnologías modernas como la radio, las telecomunicaciones y el GPS. Como podemos ver en la parte central, la ecuación de Maxwell, que es la velocidad de la luz en el vacío, va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de epsilon sub 0 por u sub 0, nos da que va a ser 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Realicé un ejemplo. eh, si los satélites orbitan a unos 20.200 kilómetros de la Tierra, ¿qué tiempo se tardará la señal en llegar desde el satélite hasta un receptor en la Tierra? Que podría ser pues un teléfono o una antena parabólica. Para ello, ya sabiendo que la velocidad de la luz en el vacío es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, solo reemplazamos el tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad de la luz. Nos da como resultado que la señal va a tardar en llegar en 0,067 segundos. Ahora le doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Hola, mi nombre es José Manuel Valdés Silva de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión mi tema a exponer es la luz, su naturaleza y su propagación. La luz es una onda electromagnética que también muestra propiedades de partículas que se generan por cargas eléctricas aceleradas y viaja a velocidad constante en el vacío. Su propagación se describe mediante frentes de onda y rayos, base de la óptica geométrica al pasar de un medio a otro. La luz puede cambiar de refracción o reflexión, dependiendo del índice de refracción de cada material. Otros fenómenos importantes incluyen la dispersión, que separa colores, la polarización, que indica la orientación del campo eléctrico, y la interferencia, que genera patrones de luz y sombra. Como se observa en la imagen, los frentes de onda representan puntos de igual fase dentro de la propagación de la onda, y los rayos indican la dirección en que esa onda viaja, es decir, su trayectoria. Estos conceptos nos permiten explicar un poco de la refracción y reflexión, donde nos dice que la reflexión es el rayo que rebota manteniendo el ángulo de incidencia, y la refracción donde el rayo cambia su dirección al entrar en un medio con diferente índice de refracción.
Para describir matemáticamente la refracción utilizamos la ley de Snell, que se expresa de la siguiente manera, como lo ven en pantalla, donde n1 y n2 son índices de refracción y son números sin unidades, como que nos dice que mientras mayor sea el índice de refracción, más lento viaja la luz dentro del material. Teta 1 y teta 2 son los ángulos con la normal y se miden en grados o radianes. El seno es una función trigonométrica y no tiene unidades. Esta ley de Snell nos permite calcular cómo se desvía un rayo de luz cuando pasa de un material a otro. Por eso esta fórmula es totalmente adimensional. Uno de los actores que influyen en la óptica fue Christian Huygens, un físico, matemático y astrónomo holandés, considerado uno de los científicos más influyentes del siglo XVII, y tuvo contribuciones principales como el principio Huygens, el cual explica la propagación de las ondas y es clave para entender la difracción, la reflexión y la refracción. También desarrolló la primera teoría ondulatoria de la luz, donde argumentaba que la luz se comporta como una onda. Y una de sus obras más destacadas es Traité de la Lumière en el año 1690, una obra fundamentalmente sobre la teoría ondulatoria de la luz. El trabajo de Huygens sentó las bases de la óptica física moderna y fue una pieza fundamental para el desarrollo posterior de la teoría electromagnética de Maxwell. En conclusión, la luz es una onda electromagnética esencial para comprender el mundo físico. Muchas gracias, le doy pase a mi compañero. Buenas noches, profesor y compañeros. Me presento, mi nombre es Andrei Seguí, de la carrera de Ingeniería de Sistemas Informática. Curso el cuarto ciclo y mi subtema a tratar es el movimiento ondulatorio de nuestro tema principal, que es la óptica. El movimiento ondulatorio se ve reflejado en, en la propagación de una onda. Es la propagación de una perturbación como una vibración o cambio de energía a través de un medio material o el espacio transportando energía sin que haya un transporte neto de materia. Nos imaginamos una onda ideal como una entidad continua que existe en una área extendida. Un claro ejemplo es las olas en el mar, porque la ola se mueve hacia la orilla. En ese momento transporta energía, pero el agua en sí misma solo se mueve de arriba hacia abajo. Aquí es donde las partículas del medio vibran en su lugar. Algunos elementos claves es la perturbación, que es la vibración inicial que crea una onda. La propagación es el viaje de esta perturbación. Y el medio. El medio es el lugar a través de la cual viaja una onda. Existen dos tipos de ondas, las transversales y longitudinales. En las ondas transversales es cuando las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda, como por ejemplo ondas de una cuerda, ondas electromagnéticas en caso de la luz. Las ondas longitudinales es cuando las partículas del medio vibran paralelamente a la dirección de propagación de una onda. Un claro ejemplo es el sonido en el aire. Ok, aquí vemos nuestra fórmula donde representa una función de cómo se grafica y se evidencia el movimiento ondulatorio de una onda. El símbolo A significa amplitud, que es el desplazamiento máximo de esta onda desde su posición de equilibrio, ¿sí? Y se mide en metros. X es la posición, que esta es la dirección de propagación, también se mide en metros. T es tiempo, el instante del tiempo en el cual se va a evaluar la onda. Se mide en segundos, K es número de onda. Se relaciona a la longitud porque K es igual a 2pi dividido la longitud, donde esta expresión mide cuántas veces cabe 2pi en una longitud de onda. Y esto se mide en radianes sobre metros. Omega, esta es la frecuencia angular, con la expresión que omega es igual a 2pi por frecuencia.
Mide la velocidad de cambio de fase de la onda. Se mide en radianes sobre segundo. La fase inicial. El ángulo de fase de la onda en el origen, cuando x equivale a cero, y el tiempo inicial, cuando tiempo equivale a cero. Y esto se mide en radianes. Y la fase es todo lo que va en el paréntesis, que se puede ver representado en seno o coseno, y se describe en un estado donde oscila la onda en el punto X respecto al tiempo. Se mide en radianes. Mi autor que yo elegí se llama Eugen Hertz, que es un físico estadounidense y un influyente autor de libros de física, conocido mundialmente por su obra óptica. Su principal contribución no ha sido el descubrimiento de nuevos fenómenos. Se ha enfocado principalmente en la docencia y la divulgación a través de sus libros. Su mayor contribución a la ciencia ha sido resaltar y organizar, representar los descubrimientos y principios de la óptica y la física. De algunos físicos, como por ejemplo Christian Hausen o Thomas Young, en el caso de la naturaleza ondulatoria, que va relacionada a la óptica. Pero también habla, como es un profesor de física, también habla en caso del electromagnetismo con el físico James Maxwell y entre otros más que dejaron huella a lo largo de la historia. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Cintia Vilcanqui Escarcena. Estudio la carrera de Ingeniería Industrial. El tema que me tocó exponer es leyes de óptica. Voy a iniciar con la teoría. El autor explica que podemos obtener la definición de las leyes de óptica a partir del estudio experimental y teórico del comportamiento de la luz. A lo largo de la historia, los científicos observaron cómo la luz se propaga y se refleja y se retracta, formulando principios que hoy conocemos como la ley de reflexión. Este principio óptico que establece cuando un rayo de luz incide sobre una superficie pulida y se refleja de tal manera que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y el rayo de incidencia a la normal y el rayo reflejado están en el mismo plano. Por ejemplo, cuando te miras en un espejo plano, el ángulo con el que con lo que llega la luz a la superficie es el mismo con el que se refleja. Bueno, aquí tenemos la fórmula, una de las fórmulas de reflexión, donde la C es la rapidez de la luz en un vacío y la V es la rapidez de la luz en el medio. Pasamos con la ley de refracción o también de Snell. En este caso, la ley de refracción ocurre cuando la luz pasa de un medio a otro, donde la velocidad sub 1 y la velocidad sub 2 son las magnitudes de velocidades de la onda en los medios 1 y 2, respectivamente. Aquí está. El rayo incide, el rayo reflejado y el rayo retractado y lo normal a la superficie se encuentran en los mismos planos, como acá podrán ver. El ejemplo que les podría dar en la ley de refracción, por ejemplo, un objeto en el agua aparece más grande. Si tú dejas caer una moneda en el agua, esta aparece más grande o más cercana. En la fórmula, en las fórmulas de Snell, esta es la misma que esta, solamente que esta ya está prácticamente despejada, donde n es el índice de refracción de los medios y θ es el ángulo de incidencia. Y θ sub 2 también es el ángulo de refracción. El ejemplo que voy a mencionar en clases, en un rayo de luz de 589 nanomilímetros de longitud de onda que viaja a través del aire, incide sobre una lámina plana y uniforme de vidrio sin plomo con un ángulo de 30 grados
con la normal. Encuentra el ángulo de refracción. Bueno, voy a pasar al autor, que es Willibald Snell. Él nació en 1580 y falleció en 1626. Bueno, Snell fue un astrónomo, matemático, físico holandés. Su padre era profesor de matemáticas, en el cual esto influyó en su formación intelectual de Snell. Descubrió que la luz, al pasar de un medio a otro, por ejemplo, el agua, el aire, el vidrio, cambia de dirección, ¿no? Debido a la variación de la velocidad. La ley de Snell que vemos aquí, que es esta de acá, describe matemáticamente cómo la luz cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro, como he mencionado. Bueno, aquí vemos la figura que mencioné, que un rayo incide, esto es el rayo que incide a una superficie, esta es la superficie plana, que atraviesa. Ahí es donde se ve la refracción. Esto de aquí, donde se ve la refracción. Esto es el ángulo tita, el ángulo tita sub 2. Y esto es el ángulo reflectado, ¿no? Si lo podemos ver acá, se puede reflejar el ángulo de reflexión. Eso es eso es la ley de Snell. Eso sería todo por mi parte. Te voy a pasar con mi compañero. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ashina Mesana Chávez, de la carrera de Ingeniería Industrial. Voy a presentar el subtema de la óptica geométrica. La óptica geométrica es una rama esencial de la física que estudia cómo se comporta la luz, suponiendo que viaja en líneas rectas llamadas rayos. Aunque la luz es una onda electromagnética, este modelo simplificado funciona muy bien cuando los objetos son mucho más grandes que su longitud de onda, y por eso es fundamental comprender fenómenos como la reflexión y la refracción y la formación de imágenes. Gracias a esta aproximación podemos explicar cómo funcionan espejos, lentes, cámaras, telescopios y una cantidad grande de instrumentos ópticos utilizados tanto en la vida diaria como en la ingeniería, medicina y la astronomía. La luz está presente constantemente en nuestra vida cotidiana, ya sea la luz natural, la luz del sol o la luz artificial. Es lo que nos permite ver, trabajar, leer, movernos y también movernos en nuestro entorno. Por eso, entender cómo se comporta la luz no solo es un tema científico, sino también una manera de comprender mejor al mundo que nos rodea. En óptica geométrica se representan los caminos de la luz mediante rayos y este modelo se basa en tres principios fundamentales. La luz se desplaza en línea recta en medios homogéneos. Segundo, sería el cambio de la dirección cuando pasa de un medio a otro. Y tercero, sería su comportamiento. Puede analizarse usando relaciones geométricas, lo que permite predecir la formación de imágenes. Uno de los conceptos más importantes también es el principio de Fermat, que establece que la luz siempre sigue el camino que requiere el menor tiempo posible. Gracias a este principio se explican tanto el movimiento rectilíneo de la luz como los cambios de la dirección cuando pasa entre medios con diferentes índices de refracción. De hecho, de aquí se derivan directamente la ley de la reflexión y la ley de la refracción. Otro concepto clave es el índice de refracción, que indica cuando disminuye la velocidad de la luz en un material. Por ejemplo, el aire, su índice es casi 1, en el agua alrededor de 3,33, en el vidrio cerca de 1,5 y en el diamante hasta 2,4. Cuando mayor es el índice, más se desvía la luz al entrar o salir del material. A partir de este concepto, se define también el camino óptico, que describe el recorrido efectivo que sigue la luz considerando las variaciones del medio. Cuando la luz llega a la superficie que separa dos materiales, ocurre un fenómeno doble. Una parte se refleja y otra se refracta. La ley de la reflexión establece que el ángulo de la incidencia es igual al ángulo de la reflexión, principio que explica cómo funcionan los espejos. Por otro lado, la ley de Snell
describe cómo se curva la luz al pasar de un medio a otro según sus índices de refracción. Existen dos tipos importantes de reflexión. La reflexión espectacular, que sería en superficies lisas, que permiten formar imágenes nítidas, y la reflexión difusa, producida en superficies rugosas, que dispersa la luz y permite que veamos los objetos desde distintos ángulos. Un fenómeno interesante también es la reflexión interna total, que ocurre cuando la luz pasa de un medio más denso a uno menos denso y el ángulo de incidencia supera un valor crítico. En ese caso, la luz no puede refractarse y reflejarse completamente dentro del medio. Este efecto es el fundamento del funcionamiento de las fibras ópticas, fundamentales en las telecomunicaciones modernas. Acá en el PPT nos muestra la siguiente fórmula, que es para hallar el ángulo crítico, que es seno del ángulo crítico igual a el índice del medio menos denso sobre el índice de la refracción del medio más denso. Finalmente, es importante mencionar a Euclides de Alejandría, considerado el padre de la geométrica, además de su conocida obra Elementos. Euclides escribió un tratado llamado Óptica, donde propuso que los rayos visuales se propagan en línea recta y aplicó principios geométricos para explicar la perspectiva y la manera en la que percibimos el tamaño de los objetos. Su trabajo fue uno de los primeros intentos de explicar la visión mediante un enfoque matemático y sentó bases que más adelante darían un origen a la óptica geométrica moderna. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Diego Antonito Boada Crisanto. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Yo les voy a explicar en el tema de óptica un poco más acerca de la formación de imágenes en espejos planos y espejos esféricos. Los espejos planos son los espejos que cotidianamente tenemos, podemos ver en habitaciones, baños, y pues la propiedad de estos es que siempre forman una imagen virtual y mantienen las proporciones de dicho objeto. En los espejos esféricos tenemos dos tipos, los cóncavos y los convexos. Estos van a formar imágenes virtuales o reales dependiendo de la posición de dicho objeto. Antes de explicarle un poco acerca de lo que es cómo se proyectan estas imágenes, tengo que explicarle un poco sobre la ley de la reflexión. ¿Qué nos dice la ley de la reflexión? Si nosotros tenemos un objeto y trazamos un rayo, este se va a reflejar de forma opuesta, ya que este va a tener un ángulo de incidencia y un ángulo de reflectancia, y estos van a ser de forma opuestos. Ahora les voy a explicar un poco cómo es que se presentan estos espejos. Ok, supongamos que nosotros tenemos lo que es un espejo, en este caso esta línea azul, y nosotros trazamos rayos hasta ese espejo. Recordemos que estos rayos van a rebotar de forma opuesta por el ángulo de incidencia y el ángulo de reflectancia. Tracemos dos rayos. Si nosotros, por lo general, cuando vemos un espejo, la imagen la vemos en el fondo o a la derecha, dependiendo de la perspectiva que tengamos. Entonces, pero sin embargo, estos rayos vienen desde arriba, rebotan y regresan hacia el observador. Entonces, ¿cómo es que esta imagen se forma? Si nosotros proyectamos estas líneas de esta forma, vamos a tener lo que son intersecciones. Si proyectamos de esta forma, también el objeto. Ahora, estas intersecciones nos van a servir para poder representar nuestro objeto. En este caso, nuestra mariposa tendría aproximadamente esta forma. Ala y base. De cierta forma, se invierte. Ahora, ¿qué propiedades se cumplen? Que la altura de la mariposa se mantiene, el ancho también. Por eso mencioné que se mantienen las proporciones. Además, que la distancia de la imagen virtual al espejo es la misma distancia que de la imagen real al espejo. Es una propiedad que se cumple en los espejos planos. Ahora les voy a explicar acerca de los espejos esféricos, que tenemos los cóncavos y los convexos. Para eso hay que hablar de los tres tipos de trazados de rayos que existen: el paralelo, el focal y el centro. El paralelo, como su mismo nombre dice, es un rayo que se traza paralelamente y este rebota pasando por el eje focal. ¿Y esto por qué? Porque forma un ángulo alfa de igual forma con el que sale.
vendría a ser el de incidencia y reflectancia. El focal es prácticamente lo opuesto al paralelo, pasa por el foco y rebota de forma paralela. De igual forma con un ángulo alfa y un ángulo alfa. El central, como su mismo nombre dice, pasa por el centro y forma 90 grados. ¿Por qué? Porque es un punto tangencial. Ahora vamos a explicar cómo se forman las proyecciones en el caso, el primer ejemplo para un espejo cóncavo. Para nosotros poder representar nuestras imágenes vamos a necesitar al menos dos puntos de intersección. Entonces, si nosotros tenemos este objeto como flecha, trazamos en este caso, nuestro primer rayo, el paralelo. Ya sabemos que pasa de manera paralela y rebota por el foco. De igual forma lo pasamos por el focal, pasa por el foco y rebota de manera paralela. Y de igual forma el que pasa por el centro. Entonces, aproximadamente a mano alzada tendríamos este punto de intersección. Entonces nuestra imagen se graficaría de esta forma. Pero se preguntarán por qué de esta forma, pues porque estamos representando tal cual teniendo en cuenta el eje normal. Si esta base está la flecha de esta forma, de igual forma esta base se engancha con esta flecha de esta forma. Esta vendría a ser una imagen real, porque está dentro de los límites del espejo. Ahora, ¿qué pasa si está un poco más cerca del foco? De igual forma, utilizamos nuestro trazado de rayos. La paralela pasa por el foco. En este caso, agrandamos un poco del foco para poder visualizarlo y rebota de manera paralela. La del centro de igual forma. Si se dan cuenta, estos puntos no se van a intersectar. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con las proyecciones. Proyectamos la paralela del focal, proyectamos la del centro y proyectamos la proyección de la paralela. Si este dibujo estaría a escala, tendríamos un punto de intersección exacto, pero como es un poco mano alzada, en teoría deberíamos tener un punto de intersección aproximadamente ahí. Entonces, se podría decir que tenemos de cierta forma una ampliación del objeto. Y esta sería una imagen virtual porque está fuera de los límites del espejo. Ahora vamos con el espejo convexo. Para el espejo convexo de igual forma, realizamos nuestro trazado de rayos. En este caso, el paralelo y rebotaría aproximadamente de esta forma así, porque recuerden que esa curva es el espejo. Pero como sabemos que vamos a trabajar con sus proyecciones, hay que graficarlas de igual forma, aproximadamente. Ese sería el paralelo. Ahora vamos con el focal. Vendría así, este vendría a ser el rebote y el central, que sería que pasa por el centro y choca con la punta que estamos teniendo como punto de referencia. Ahora, si se dan cuenta, si nosotros prolongamos el focal, tendríamos aproximadamente nuestro punto de intersección aquí. Entonces, esta vendría a ser nuestra imagen. Esa imagen, este tipo de espejo es comúnmente usado en retrovisores de carros porque si se dan cuenta, si tenemos bastantes objetos se van a representar de forma pequeña. Entonces, si tenemos un campo de imagen muy amplio, lo podemos representar en un objeto, como este caso el espejo muy pequeño, y tener una vista más panorámica de todo lo que sucede. Lo que le permite a los coches básicamente tener en cuenta los vehículos que tienen atrás, a su costado o de otra forma. A mi personaje, Jeff Sani. ¿Por qué Jeff Sani? Jeff Sani es un físico que explica de forma muy, conceptos muy complicados de forma bastante sencilla y de forma educativa, en casos como temas de óptica, mecánica y electromagnetismo. Y utiliza diagramas claros para facilitar bastante el aprendizaje. Eso sería todo por mi parte. Le doy parte a mi compañero que va a explicar un poco acerca del tema de las aplicaciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor y compañeros. En esta parte, en este segmento del proyecto, voy a explicar tres aplicaciones fundamentales de la óptica, la cual viene de la fibra óptica, el láser y los paneles solares. Estas tecnologías no solo usan principios ópticos, sino son esenciales para áreas de comunicaciones, medicina, industrias y energía. Su impacto con la sociedad es enorme y por eso analizarlas nos permite entender cómo la física se convierte en herramientas esenciales y realmente
son útiles en nuestro día a día. El primer tema tenemos la fibra óptica. La fibra óptica funciona transmitiendo pulsos de luz a través de fibras muy delgadas de vidrio, sin interrumpir en la información. La luz se mantiene dentro de la fibra gracias a un fenómeno llamado reflexión interna total, que hace que la señal viaje, incluso cuando la fibra se dobla o ocurre algún, alguna modificación o alguna alteración del cablecito, como ustedes conocen de la fibra, ¿no? Este principio fue demostrado por John Tyndall en 1854, pero la fibra en sí, la fibra moderna, fue desarrollada por Charles Kao en 1966, quien descubrió cómo purificar el vidrio y también hizo posible también las transmisiones a largas distancias, la cual es una innovación muy aprovechada por nosotros, ¿no? Hoy en día los estudiantes, universitarios y trabajadores en las industrias más que nada. Este avance hizo posible que el Internet actual creciera considerablemente. Por eso, Kao en el año 2009 recibió un premio Nobel de Física. Ahora, ¿por qué es importante? Porque esto es la base del Internet global. Gracias a ello, podemos tener videollamadas en tiempo real, Internet de alta velocidad, streaming, videojuegos online, comunicaciones internacionales y también, lo más importante, que lo vengo mencionando, que es seguridad en transmisiones de datos e información a medida nacional e internacional. Hoy, más del 95% del tráfico mundial de datos viaja por cables de fibra óptica. Sin esta tecnología, literalmente no existiría la conectividad moderna con una optimización considerable. Ahora, como segundo tema, tenemos el láser. El láser es otra aplicación clave de la óptica. Su funcionamiento se basa en emisión simultánea, un proceso físico donde los átomos liberan fotones idénticos entre sí. Esto produce una luz extremadamente intensa, coherente y con una dirección muy precisa. El primer láser funcional fue más o menos aproximadamente construido en abril de 1960 por Theodor Maiman, usando un cristal de rubí. Su invento abrió el camino para cientos y cientos de aplicaciones. Entonces, ¿qué útil vemos en esa tecnología? El láser se convirtió en una herramienta esencial en casi todos los campos, tanto medicina como por ejemplo cirugías oculares. Ahí vemos una imagen un poco, se podría decir un poco sensible para unos, pero es para que podamos entender que una cirugía, por ejemplo, ocular, que es un tema muy delicado, lo lleva una cirugía de láser que confiamos tanto porque tiene una precisión exacta más que manualmente lo manipularía un ser humano, ¿no? El hombre. También de dermatología, odontología, cortes sin contacto, como vengo mencionando, eliminaciones de tumores, etcétera. En industrias, en tecnologías igual, en ciencias, en comunicaciones también, que es como por ejemplo la transmisión de láser en fibra óptica del internet que vinimos indicando anteriormente, enlaces de alta velocidad, información y entre otros, ¿no? El láser es tan importante que hasta hoy se usa incluso para medir la distancia entre la Tierra y la Luna con una precisión milimétrica. Ahora, como tercer punto, como tercer pilar, viene lo que es el tema de los paneles solares. Los paneles solares tienen lo que es llamado fotovoltaicos, que convierten la luz en electricidad gracias al efecto fotoeléctrico, que fue explicado por Albert Einstein en 1905. Este descubrimiento, si bien demostró que la luz también se comporta como partículas llamadas fotones, más adelante, en 1954, en los laboratorios Bell desarrollaron en este caso la primera celda solar de silicio realmente funcional. Si bien Albert Einstein habló sobre esto, y un hecho, lo que fue en sí, en la práctica, mejor dicho, en lo que le dio el uso, y gracias a ello, fue en 1954 por el laboratorio Bell. En los laboratorios Bell, esto dio un inicio a la industria
fotovoltaica moderna. Esto es importante ya que hoy en día transformamos la luz en energía eléctrica limpia y lo transformamos a un ciclo que nos permite reciclar y así ahorrar y evitar más contaminación hoy en día, que el mundo realmente necesita eso. Y actualmente son una de las fuentes renovables más importantes del mundo, las cuales incluyen energía para hogares, edificios e industrias, alimentación eléctrica de satélites y naves espaciales, centros mineros y zonas remotas sin acceso a red eléctrica, que esto es aún hincapié que es sumamente importante para esas zonas un poco alejadas de la ciudadela, sistemas de respaldo y baterías inteligentes, proyectos de energía sostenible a gran escala. Con esto, con el avance actual, podemos concluir que de este segmento de paneles, los paneles solares son más eficientes y económicos. Su uso está creciendo de manera global para reducir contaminaciones y dependencias de combustibles fósiles. Entonces, en resumen, se podría decir que la óptica no solo explica cómo se comporta la luz, sino que también permite crear tecnologías que transforman nuestro día a día, nuestra vida diaria, y nos conecta a través de la fibra óptica, que es la fibra óptica nos conecta, el láser nos permite precisión y control en múltiples áreas, y por último, pero no menos importante explicado, los paneles solares nos dan energía limpia y renovable para el futuro. Estas tres aplicaciones muestran cómo la óptica no es solo teoría, sino una base tecnológica para el desarrollo humano. Su utilidad es tan grande que forma parte del progreso científico, tecnológico y ambiental. Y ahora vayamos con las preguntas. Muchas gracias.